Mi nombre es Miguel López. Yo trabajo en Bellatrix. Soy ingeniero de performance y lo que hago es hacer pruebas de performance para Bellatrix, de hecho un cliente norteamericano. Ahorita estoy trabajando en proyectos de banca, pero antes ya he trabajado en otros proyectos de e-commerce, he trabajado en proyectos de social media, he trabajado en proyectos de networking, básicamente de todos los proyectos que tengan que ver con concurrencia de usuarios. Y bueno, ya tengo trabajando en esto más o menos 6 años. He tenido la oportunidad de trabajar en proyectos aquí en Perú, en el extranjero. Y básicamente lo que me ha permitido hacer es tener una experiencia de cómo es que se realizan estas pruebas, dependiendo del tipo de escenarios que se quieran probar, dependiendo del tipo de cliente al que quieres con el que quieres trabajar. Y bueno, ahora lo que voy a hacer es básicamente compartir un poco de esa experiencia con ustedes. Les voy a contar un poco de qué son las pruebas de performance, por qué es importante hacer estas pruebas en el ciclo de vida del software, cuándo es recomendable, porque vamos a ver que no necesariamente siempre se recomienda hacer estas pruebas por un tema de costo-beneficio. ¿Cuál es el alcance de las pruebas de performance? ¿Qué es todo lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer? Un poco de cómo está distribuido, cómo está ubicado las pruebas de performance dentro de lo que es el proyecto de desarrollo de software y qué se necesita para, digamos, si quieres tú implementar pruebas de performance en tu centro de trabajo o de repente en el lugar donde estás realizando algún proyecto, ¿no? Siéntase libre de interrumpirme en cualquier momento si tienen alguna duda. De hecho, como hay pelotitas, creo que voy a hacer un par de preguntas a ver si se las mando. Pelotitas anti-estrés. De hecho, voy a buscar una mientras yo voy presentando. Ok, vamos a empezar. Bueno, en primer lugar, ¿qué cosa es una prueba de performance? Una prueba de performance es una prueba, de hecho, ¿no? ¿Cuántos de aquí hacen pruebas o han trabajado en pruebas? ¿Ya? ¿Todos? Ya, chévere. Entonces, más o menos ya estamos familiarizados con el término. Saben que dentro de las pruebas existen las pruebas funcionales y no funcionales, ¿no es cierto? Entonces, el performance testing en primer lugar se ubica dentro de las pruebas no funcionales. ¿Okay? ¿Qué cosa es cuál es el foco del performance testing? A diferencia de las pruebas funcionales, o de creo casi todas las pruebas, el foco siempre es la aplicación, siempre es el software, ¿no? En este caso, el foco del performance testing es esta simbiosis que hay entre aplicación y servidores. ¿Okay? Entonces, cuando ustedes tengan en mente hacer una prueba, no solamente tengan en mente la aplicación que van a probar, sino tienen que tener en mente el servidor o el ambiente donde está instalado ese software, ¿okay? Y el cual ustedes van a probar también. ¿Okay? Siempre tengan en cuenta esas dos cosas, no solamente se enfoquen en la aplicación, sino también en los servidores o en el ambiente donde está alojado su aplicación. ¿Okay? El término pruebas de performance engloba una serie de pruebas que se pueden realizar, ¿no? Diferentes tipos de pruebas que se realizan y se les conoce como pruebas de performance, ¿no? Vamos a ver cuáles son los tipos de pruebas. Desde mi punto de vista creo que es una parte esencial para el ciclo de vida de software. Yo creo que todos los programas, los software, dependiendo de las características que tengan, deberían al menos tener una prueba de performance para conocer cómo se comporta bajo concurrencia. Y otra cosa importante es que el hecho que tu aplicación que tenga buen performance, o sea, si yo te digo que mi aplicación tiene buen performance, es un término, es más que todo un término de percepción, ¿okay? Porque para mí una aplicación puede tener un buen performance, pero de repente para otra persona, de repente el dueño del negocio, esa aplicación es muy lenta o está respondiendo mal, o no está procesando la cantidad de transacciones que debería procesar en un determinado tiempo. ¿Okay? Entonces es un tema de percepción y como es muy subjetivo, entonces es muy difícil encontrar métricas para ver cuándo una aplicación es buena o no. ¿Okay?
Entonces eso también lo vamos a ver. Vamos a ver cuándo se considera una aplicación que es rápida o cuándo no. Y otra cosa muy importante es que el performance de la aplicación es la sumatoria del performance individual de cada uno de los módulos. ¿A qué se refiere eso? Cuando un usuario se sienta en su computadora y accede a la página de Facebook, por ejemplo, por eso lo vi y empieza a ver las fotos, lo que el usuario siente es que, digamos, si mi Facebook en este caso está lento, simplemente siente que el sistema está lento. O sea, el usuario no se pone a pensar que detrás de eso hay servidores web, hay servidores de aplicaciones, hay servidores de base de datos, hay conectividad, hay nodos de cada uno de los servidores, balanceadores de carga, etc. Entonces, cuando uno analiza el performance del sistema que tú estás probando, tienes que analizar cada uno de esos módulos individualmente. Y el performance general que tú puedes dar a conocer de toda la aplicación viene a ser cada uno, la performance individual de cada uno de estos módulos. ¿Ok? ¿Se aclara bien? Ok, vamos a avanzar. ¿Por qué es importante hacer performance testing? Okay, aquí voy a citar un ejemplo bastante claro, bastante conocido para nosotros. El año pasado salió pues este juego Pokémon GO, ¿no es cierto? ¿Cuáles son juegos Pokémon GO acá? ¿Uno? ¿Dos? Ya, chévere, yo también me instalé pero no me gustó. Pero bueno, entonces, ¿qué pasó? No sé si se acuerdan. Por ejemplo, tú cuando descargaste el juego, ¿qué fue lo que pasó? O cuando lanzaron el anuncio. Por ejemplo, yo tenía un Android, especialmente en Android donde tenía más bajo. Me demoraba demasiado, luego le encontramos una licencia que podía activar la localización y podía recorrer otras áreas, ¿no? Como claro. Entonces, eso fue como en los primeros días, ¿no? Sí, cuando ya y estaba. luego lanzaron otra versión, pero ya me aburrí de la historia. Okay. Entonces, sí, básicamente está relacionado con esto. Lo que pasó fue que durante la descarga, cuando liberaron los servidores para Latinoamérica, fue tanta la demanda, fue tanta gente la que entró a descargarse el juego, que los servidores se cayeron y el servicio se quedó fuera. Entonces, es como que una información de la página oficial de Pokémon GO. Básicamente nos dicen que ha habido problemas con los servidores, que ha habido mucha demanda y como que no esperaban esa demanda, ¿no? Ahora, yo me pongo a pensar si antes de hacer esta liberación de repente hicieron un estudio de demanda de cuántas personas iban a descargar el juego y si hicieron una prueba de performance para determinar si los servidores que iban a liberar iban a soportar esa carga esperada, ¿no? De repente, si hubieran hecho una adecuada prueba de performance, no hubiera pasado algo como esto, ¿no? Es un caso emblemático, nuevo de hecho. Aquí hay otros casos también, en donde, aquí estoy yo en el Twitter quejándome de servicios que no responden bien. Por ejemplo, este es el servicio de Banco de la Vela en los e-commerce, en los festivales de e-commerce. Y esta es una página de LAM también que el problema es que no carga, ¿no? De hecho, bajo concurrencia también se pueden encontrar errores funcionales. O sea, es interesante, ¿no? Hay como que módulos que no cargan, la página no se ve completa. Por ejemplo, ahorita en la TAM estás navegando y luego haces un bug y la aplicación te queda no paga. Y eso lo vengo viendo ya hace 2 o 3 meses. Sí, claro. Y de hecho, como la TAM tiene alta concurrencia también, me imagino que tienen, no tengo idea, pero me imagino que tienen ahí un sistema para probar sus páginas, al menos su pasarela esta de reserva de vuelos, ¿no? Muy aparte de eso, la TAM tampoco no soporta pagar con Amex, solamente te permite Visa y Mastercard. Claro, no, pero esa ya viene a ser la parte de pago, pero eso ya no es, digamos, tanto responsabilidad de la TAM, sino fuera de los servidores de la TAM. Entonces, en estos casos es importante realizar pruebas, ¿se dan cuenta? Porque si no se hace una adecuada prueba, ¿qué pasa? ¿No? ¿Qué ocurre? Quejas de clientes, que entregan un mal servicio. ¿Y esto qué significa? En términos de negocio, en términos de costo, ¿no? Que hay clientes insatisfechos, hay, por ejemplo, reservas de vuelos que no se hacen, ¿no? Compras que se dejan de realizar. ¿Y eso qué significa? Dinero, ¿cierto? ¿Qué significa entonces que el cliente, en este caso la empresa, podría perder dinero si no se hace una adecuada prueba de performance? ¿Ok? Entonces quiero que se quede bien claro ese concepto. De hecho, aquí hay una gráfica, lo que me ayuda a darles a entender es cuánto representa en términos de costo la interacción del sistema y la carga. Entonces, ¿se acuerdan cuando les decía que el performance es el tema de percepción? Entonces, todas las aplicaciones que hay en internet, para todas ellas no es igual, el buen performance no es similar para todas ellas.
¿ok? Sino que para algunas su página tiene que ser mucho más rápida, digamos, que para otras. O sea, por ejemplo, para una página, vamos a hablar de, no sé, Netflix, por ejemplo, ¿no? Netflix no prioriza tanto lo que es el tiempo de interacción, pero sí el tiempo de la carga, ¿no? O sea, el tiempo de la carga tiene una mayor prioridad para Netflix porque tiene un servicio de streaming prácticamente, ¿no? De entrega de videos. A diferencia, por ejemplo, de Amazon, ¿no? En donde, digamos, el tiempo que prioriza más, en este caso Amazon vendría a ser pues, el tiempo de interacción, porque Amazon, bueno, es una tienda virtual que trata de hacer que los usuarios se encuentren navegando todo el tiempo y que no encuentren una demora cuando realizan sus transacciones, sus compras, ¿no? Bueno, ahí tienen una serie de páginas. Básicamente esto, como les digo, permite darnos cuenta de que no todas las aplicaciones que están en internet tienen la misma idea de cuánto es la métrica correcta para su página, ¿no? En cuestiones de performance. Y ahora vamos a hablar un poco de lo que es el dinero. Esto de aquí es un estudio que, bueno, lo leí en un post, me pareció bastante interesante, ¿qué significa un segundo de demora para tu página web? ¿Ok? ¿Cómo se traduce ese segundo de demora en una página web? Entonces, para los sistemas que se encargan de hacer, no sé, por ejemplo, reservas, significa que ese segundo, y esto lo he hecho con estadísticas, ojo, esto no se lo he inventado a nadie, significa que van a haber un 7% de disminución en lo que son conversions, 11% menos de páginas que no se van a ver. Por ejemplo, si tienes un blog o una especie de distribuidor de contenido, por ejemplo, ¿no? Una página de comercio, una página de, no sé, de RPT, ¿no? O vas a tener un 16% de clientes insatisfechos, de clientes que compran de tu página web, ¿no? Ahora, ¿cómo se traduce esto en términos monetarios? Si se habla en términos de dólares, eso significa que si tu website, digamos, gana aproximadamente $100.000 en el día, en ventas o en lo que sea que haga tu negocio, eso puede significar, solamente ese segundo de demora puede significar hasta 2.5 millones de pérdidas en ventas, ¿okay? Solamente por ese segundo de demora. Entonces, esto es bastante importante. Claro que esto lo analizan pues, con bastante data que viene pues, de empresas muy grandes, ¿no? Pero ¿cómo se puede traducir esto a negocios locales? Por ejemplo, a nosotros que, bueno, estamos en el tercer mundo, así que no ganamos el 2.5 millones ni vainas. Entonces, pero esto nos va a entender de que segundos, o mientras más se demora tu aplicación, mientras más se demora tu página web, esto se puede traducir en pérdidas para tu negocio, ¿okay? Esa es la idea principal. Ahora, ya que estamos hablando de segundos, vamos a hablar un poco de lo que es, cuánto es, digamos, el tiempo adecuado que debe tener mi página web, ¿okay? Como les digo, no existen como estándares, ¿no? Para que una aplicación web se demore, cuánto se debe demorar, cuánto debería ser lo óptimo, pero existen rangos, categorías, ¿okay? Vamos a hablar de cada una de ellas. Por ejemplo, cuando tú tienes una aplicación, digamos, no sé, un chat, por ejemplo, no sé si algunos usas chat o algún programa de chat. Entonces lo que pasa es que si tú mandas un mensaje, tú no esperas que la otra persona reciba el mensaje instantáneamente, o sea que la persona, mejor dicho, no está comprometido con la aplicación de tal manera que necesitas que la información o que la respuesta de esa interacción que tú haces sea enviada en el mismo instante, ¿ok? Entonces digamos que si tu aplicación se demora más de 15 segundos, está bien, no hay ningún problema. El usuario no va a sufrir porque en 15 minutos no le respondan su mensaje, a menos que sea WhatsApp y que esté desesperado. 4 segundos cuando estás comprometido a nivel de memoria, cuando estás reteniendo información y estás tratando de realizar algún procedimiento, ¿no? Debería demorarse no más de 4 segundos, ¿okay? Emocionalmente comprometido es cuando necesitas que la información llegue ya, prácticamente estás enviando información, transaccionando de alguna manera y que necesitas que la información llegue al instante. Esto pasa, por ejemplo, con las aplicaciones bancarias, ¿no? En donde tú haces una transferencia y quieres que te llegue el mensaje de que la transferencia se completó exitosamente, ¿no? Porque si no te llega el mensaje, entonces estás como que, oye, ¿qué ha pasado? Se ha perdido la plata, no sé, una cosa así. Entonces, es importante cuando estás comprometido emocionalmente y cuando necesitas recordar la información, dicen, bueno, estudios que el cerebro no puede recordar, o sea, no puede estar atento más de 2 segundos porque si no pierde esa información, ¿ok? Ahora, hablando ya de
tiempos menores a segundos en lo que es la parte de el trabajo intensivo, por ejemplo, cuando haces alguna, no sé, en AutoCAD, por ejemplo, estás realizando algún trabajo y estás moviendo como que el dibujo que estás haciendo, no debería demorarse, o sea, el tiempo debería ser en respuesta en menores a segundos. ¿Okay? ¿Por qué? Porque si se demora más de un segundo, por ejemplo, en hacer alguna interacción, el usuario siente que la aplicación está muy lenta y que no está funcionando adecuadamente, ¿no? Y no se ve mucho, pero aquí está la parte de milisegundos, que es cuando la interacción tiene que ser instantánea. Esto pasa mucho en procesos del sistema operativo, ¿no? En donde, por ejemplo, yo estoy en un Word y presiono un Enter, ¿qué pasa? Tiene que dar un salto de línea, ¿no? Y si yo presiono un Enter y no da salto de línea y se demora un segundo y después da el salto de línea, ¿qué cosa significa? Que el Word es muy lento, que hay un problema con el sistema operativo, ¿no? Entonces, esos son como los rangos. Cuando nuestras páginas web, bueno, las páginas web de hecho, tratan o buscan de que sus servicios o de las respuestas que da el servidor esté dentro de este rango, ¿no? Que no sea ni mayor a 4 y que tampoco sea tan rápido como que lo subsegunde, ¿no? Se busca eso, pero eso es un poquito complicado porque hay un tema de transferencia de datos, hay un tema de conectividad entre múltiples servidores, etc., ¿no? Pero digamos que este es el rango más adecuado en el cual, si tú estás tratando de implementar un nuevo sistema, deberías apuntar a esto, ¿no? Un sistema web, obviamente. Ok, antes de pasar a los estándares, ¿hay alguna pregunta sobre? Ya para entrar un poco más a la parte de técnica. Ok. Ahí lo que les decía al inicio era que en performance el tema es muy subjetivo, ¿no? No hay como que, no sé, un manual de cómo hacer bien un performance o algo así, ¿no? O no hay como que un manual donde mira, estas son las estadísticas que debes usar, estos son tus criterios de aceptación, etc., ¿no? Es bastante subjetivo, ¿no? Entonces, todo lo que tú pruebas o lo que vas a probar es lo que tú, digamos, lo que tú necesitas probar, todo el alcance que quieres englobar es básicamente lo que tú necesitas saber, ¿no? Toda la información que tú quieres recabar de tus servidores, de tu aplicación. Entonces, si yo quiero saber, por ejemplo, cómo se comportan todos mis servidores, tendré que, durante mi prueba, poner monitores a todos mis servidores para ver cómo se están comportando durante la ejecución, ¿no? Si solamente quiero saber cómo se comporta mi base de datos y no me interesa mucho, porque de repente, no sé, tengo tercerizado el hosting en otros servidores, solamente haría monitoreo de mi base de datos y no de otros servidores, ¿no? Etc. Entonces, todo es como que muy subjetivo, ¿no? Pero hay bueno, como el tema es relativamente reciente, digamos, existe lo que es el Application Performance Management, o el APM, ¿no? Entonces, el APM, ¿qué es lo que hace? Nos da una especie de framework, nos da una especie de contexto, digamos, más general para saber cómo realizar una prueba de performance y cómo llevarlo adecuadamente, ¿no? Es como una especie de manual, yo diría que es como un penbook, una cosa así, pero para performance, ¿no? ¿Para qué? Para que, digamos, no te vayas tú pues como pez en el agua así por todos lados, ¿no? Sino que como que sigas una especie de reglas, de parámetros. Y bueno, y este APM lo que hace es enfocarse en básicamente 5 dimensiones, ¿no? Uno, la experiencia del usuario, la arquitectura de la aplicación, cuáles son las transacciones de negocio que tú vas a probar, cuáles son los componentes que tú vas a monitorear en cada uno de los servidores y cuáles son las métricas o reportes que tú vas a entregar, porque acuérdense que lo que hace la prueba es toda la información que la recabo, yo la tengo que analizar y se la tengo que entregar a alguien, ¿no? Igual como una prueba cualquiera, pues, ¿no? Yo apruebo la aplicación, encuentro un bug y lo reporto para que lo solucione, ¿no? Y esto de aquí es similar, ¿no? Esto de aquí del APM es bastante interesante, no quiero entrar en mucho detalle, pero si tienen la oportunidad de, bueno, si quieren incursionar en lo que es performance testing, sería bueno que lean una ley en internet. Van a encontrar más información de cómo llevar a cabo la prueba, qué transacciones probar, cuándo es recomendable probar una transacción y cuándo no, etc. Okay. ¿Cuándo se recomienda hacer una prueba de performance? En primer lugar, una prueba de performance se hace siempre y cuando tu aplicación sea accedida por múltiples usuarios. ¿Okay? Eso es bastante obvio. Si tu aplicación es un standalone que se instala en una máquina y solamente lo va a hacer, no sé, una secretaria, entonces, ¿para qué hacer la prueba de performance? No tiene sentido, porque solamente lo va a hacer una persona. Obviamente, si la va a usar miles o millones de personas, entonces sería loco no hacer una prueba de performance antes. Cuando el tiempo de respuesta es una parte crítica de la aplicación. Si yo tengo una aplicación
no sé, por ejemplo, un registro de containers para enviar, no sé, para hacer envíos. Yo registro los containers y no necesito que el sistema me responda automáticamente, o sea, el tiempo de respuesta no es crítico. ¿Para qué hacerle prueba de performance? Tampoco tiene sentido. ¿Okay? Cuando el software tiene una arquitectura distribuida, si mi software está instalado solamente en un servidor, de repente tampoco sería muy interesante hacer una prueba de performance. Si solamente un servidor donde corre la base de datos, la aplicación, el web server, todo corre en un solo servidor, es como que no tiene mucho sentido hacer la prueba, ¿no? Pero sí cuando está distribuido, ¿no? Cuando tienes una arquitectura con múltiples servidores web, la aplicación, base de datos, etc. Cuando los servidores en donde está alojada tu aplicación comparten recursos con otros servidores. Y ahora esto es bastante, de hecho, novedoso, bueno, no tanto ya, porque ahora ya todo se maneja con virtualizaciones, ¿no es cierto? O sea, si ustedes van y alquilan un servidor en la nube, bueno, con tantos proveedores que hay, como Amazon, por ejemplo, entonces ese servidor que te dan a ti, de hecho, no es un servidor físico, ¿no? Es un rack gigante de dentro de un data center lleno de servidores, en donde a ti te dan solamente una virtualización dentro de todos los servidores. ¿Okay? ¿Qué significa? Que tu servidor físicamente está compartiendo recursos con otros servidores. ¿Okay? Entonces es bastante importante hacer esta prueba porque, por ejemplo, si tú tienes hosteado una aplicación con otros servidores que alojan también a otras aplicaciones, entonces sería importante incluso hacer una prueba de concurrencia, ¿no? O sea, una prueba de convivencia en donde yo voy probando mi aplicación y yo sé que esa aplicación va a convivir con otras aplicaciones que usan los mismos recursos, entonces tengo que hacer una prueba también que incluya las otras aplicaciones para saber para simular un escenario real, ¿no? Y para determinar cómo se va a comportar mi aplicación en convivencia con otras. ¿Ok? Cuando se hacen nuevas versiones o nuevos releases, ¿no? Cuando la aplicación que yo estoy construyendo va incrementando nuevos cambios, nuevas mejoras, nuevos features, nuevas características, entonces también es importante agregar esas nuevas características a la prueba, ¿no? A la prueba inicial que hice. Y para lo que son las aplicaciones e-commerce, es importante hacerlas antes de las campañas de venta, ¿no? Como por ejemplo el Black Friday y otras similares, ¿no? O sea, es importante hacer pruebas antes para ver cómo se va a comportar la aplicación durante la concurrencia masiva. ¿Ok? ¿Qué cosas se puede hacer? ¿Qué cosas se puede probar en performance testing? Todo lo que se puede probar es básicamente todos los protocolos que existen. No todos los protocolos, se va hablando mucho. Los protocolos más usados para lo que son softwares. ¿Okay? El 90% prácticamente es el HTTP, ¿no? Todos hemos usado HTTP, aplicaciones web, HTTPS, ¿no? Pero en performance, de hecho, pues, dependiendo de la herramienta que uses para probar, del software que tú utilices para hacer la prueba de performance, puedes probar diferentes tipos de protocolos, no solamente HTTP. Pero puedes simular, por ejemplo, cargas de archivos FTP, puedes simular conexiones por TCP, puedes hacer inyecciones a base de datos con JDBC, no relacionales, puedes mandar mensajes con JMS, probar web service, etc. Existe una diferente gama de protocolos que se pueden probar y de esa manera simular la concurrencia que ocurre pues, en un día a día del sistema en producción, ¿no? Bueno, tuve la oportunidad, por ejemplo, de trabajar para lo que son POS, hacer una simulación de POS con ATM, ¿no? Y bastante interesante, utilizan el protocolo ISO 8583, una traza realmente que se configura, ¿no? Y es bastante interesante porque, por ejemplo, les decía yo que las pruebas de convivencia, ¿no? En donde yo estreso mi aplicación, en este caso me acuerdo que estresamos una aplicación web de banca que recibía digamos, concurrencia desde la página web y desde los teléfonos, desde la aplicación móvil. Pero esa infraestructura era compartida con otras, digamos, un mainframe que alojaba al sistema que soporta los ATMs y al POS, a los puntos de venta. Entonces, el objetivo era justamente probar que nuestra aplicación funcionaba bien, porque como había recursos compartidos, junto con las transacciones que entran desde los cajeros o de los POS. ¿Okay? Y eso era lo que emulamos en ese momento, ¿no? Y más interesante cómo hacerlo. ¿Qué más puedo hacer? Aparte de emular el protocolo, los protocolos más utilizados, digamos, para software, también se puede monitorear el ambiente. Entonces, de hecho, cuando yo hago una prueba,
no solamente me encargo de inyectar la carga, no solamente me encargo de replicar a los usuarios que van a utilizar la aplicación, sino también me encargo de monitorear los servidores en donde está alojada esa aplicación. ¿Okay? Eso es bastante importante porque si no sería como que disparar sin ver, ¿no? O sea, como que estoy disparando nada más y no sé qué es lo que está pasando por detrás. ¿Okay? ¿Qué más puedo hacer? Los resultados que se obtienen se pueden exportar, correlacionar, etcétera, y se hace por lo que es un análisis y diagnóstico, ¿no? De la aplicación para dar a conocer a las personas involucradas qué es lo que está fallando, ¿no? Si hay un cuello de botella, no sé, en el web server, perdón, en la aplicación, si está quedando sin memoria, en la base de datos, etcétera. Ahora, ¿cómo está alojado la prueba de performance dentro de un proyecto? Al ser la prueba de performance una prueba, entonces está alojado pues, dentro de la etapa de pruebas, ¿no es cierto? Por ejemplo, el proyecto, una prueba de performance también se puede considerar como un subproyecto, ¿no? Dentro del proyecto de pruebas y dentro del proyecto de desarrollo de software. ¿Okay? Entonces tiene todas sus etapas, la parte de planificación, que es bastante importante porque ahí es donde vemos qué es lo que se quiere probar, cuál va a ser el alcance, se ve qué es los requerimientos que yo voy a necesitar para hacer la prueba, tanto en data, en recursos también, porque hay que comprar de repente licencias para hacer la prueba, servidores para hacer la inyección de carga, etc., ¿no? Una parte de diseño, en donde yo me encargo de diseñar los scripts, es decir, de diseñar el comportamiento o traducir ese comportamiento del usuario y yo lo tengo que traducir a un script, a un robot, ¿no? ¿Algunos de ustedes han hecho automation? ¿Automation? Sí. Ok, entonces lo que hace el automation es básicamente, ¿no? Replicar el comportamiento del humano y trasladarlo a un script, ¿no es cierto? Y que el script haga lo mismo que hace, o algo parecido a lo que hace el humano. Entonces en performance también es similar. Buscamos eso, ¿no? Teniendo en cuenta, ojo, de que no todos los usuarios tienen el mismo comportamiento, ¿no? No todos los usuarios tienen la misma velocidad de transaccionar, no todos los usuarios, tienen esa facilidad de utilizar las aplicaciones como, por ejemplo, una persona que tiene una edad avanzada no transacciona tan rápido o tan frecuentemente como una persona, digamos, una persona joven no puede transacciona de repente muy rápido a diferencia de una persona que ya tiene un poco de edad, ¿no? Que es un poquito más lenta para utilizar la aplicación. Entonces, todos esos escenarios uno tiene que contemplarlos al momento de hacer el diseño del script. ¿Qué más? La ejecución de las pruebas, cuando ya estamos en la etapa de la ejecución, vamos a ver que existen diferentes tipos de pruebas y al final la parte de cierre donde nosotros hacemos el análisis y obviamente los reportes, ¿no? Que es digamos, nuestro entregable final. Ahora, ¿qué necesito para hacer las pruebas? Ya hablamos de, digamos, por qué es importante, ya sé que yo voy a hacer una prueba porque en efecto mi sistema o la aplicación que voy a probar lo necesita, ¿ok? Entonces ya me aprobaron, me dijeron, ya sé que vas a hacer pruebas de performance, ¿ok? Entonces ahora me voy a poner a preguntar qué cosas necesito para realizar la prueba, ¿ok? En primer lugar, y básico, esto es bastante crítico, de hecho, es algo bien simple, pero de hecho siempre a veces nos equivocamos en esta parte. Porque nosotros necesitamos que la aplicación en primer lugar esté congelada y el código ya esté listo, digamos, hasta un cierto punto. De hecho, se recomienda que las pruebas funcionales o ya estén terminadas o estén ya en etapas, digamos, donde ya todos los casos críticos han sido probados. ¿Por qué? Porque durante la prueba yo necesito que el sistema sea lo más parecido como va a ser en producción. Y se entiende que en producción no va a estar pues, con bugs, no va a estar pues, con errores que no sé, porque no se puedan transaccionar, ¿no? ¿Correcto? Entonces necesito que me den una versión en la cual sobre esa versión yo voy a probar. Y la etapa del scripting es una etapa, digamos que toma un tiempo, ¿no? No es tan sencillo hacer un scripting como hacer un caso de prueba, ¿no? Manual, en donde yo coloco los casos y los que voy a probar. El scripting es un poquito más técnico, ¿no? Entonces demora más tiempo y por ende, si me instalan una versión hoy día y yo empiezo a hacer mi scripting en la versión 1, y después cuando ya tengo listo el scripting, digo ya terminé, después de 2 semanas terminé mi scripting. Y después me dicen, ya, pero vamos a probar la versión 2. Y tú pruebas la versión 2 y tu scripting no funciona, ¿no? ¿Por qué? Porque hubieron cambios que hacen que en alguna parte de tu script se caiga, ¿no? Entonces eso es importante, para evitar el proceso necesitamos que nuestro código o la aplicación sobre la cual vamos a probar ya esté congelada y esté ya, ¿no? Lista para pruebas. Lista para prueba de performance.
¿Okay? Ahora, vamos a hablar un poco del el ambiente de pruebas. ¿Okay? Acá quiero hacer una distinción de dos cosas. El ambiente de pruebas, digamos, sobre el cual voy a probar donde está alojada la aplicación, y el ambiente que yo necesito para poder hacer la inyección de carga. Son dos cosas diferentes, ¿ok? No voy a confundir los términos. De hecho, aquí vamos a ver una aplicación, bueno, un modelo de cómo es una aplicación, y me dicen, ¿no? Mi sistema, o sea, como va a estar en producción, va a estar, digamos, distribuido, alojado de esta manera, ¿no? Balanceadores de carga, va a tener web server, va a tener application servers, van a tener multinodos, etc., ¿no? Es una aplicación gigante, ¿no? Y me dicen, ok, ese va a ser mi ambiente de pruebas. Y tú dices, ok, yo voy a probar en ese ambiente, ¿no? Y te dicen, no, que no puedes utilizar ambientes de producción, cómo lo vas a utilizar, etc. ¿Y qué te dicen? Te dicen que van a utilizar, que te van a dar un ambiente para que pruebes tú, ¿ok? ¿Y cuál es el ambiente que te dan? Te dan este. Este es el ambiente que te dan para que tú pruebes, ¿no? Una laptop sin recursos, sin nada, y encima con Windows 7, ¿no? No hay problema. Entonces, esto de aquí es bastante cotidiano, uno se encuentra con estos temas siempre porque, como les dije al inicio, hacer una prueba de performance es costosa en términos de recursos, ¿no?, que se necesitan para hacer la prueba. Y no todas las empresas cuentan pues con múltiples ambientes para probar, etc., ¿no? Y encima replicar un ambiente de producción es bastante costoso. Entonces, ¿qué cosa es lo que se busca aquí? Les voy a presentar más o menos un modelo de qué es lo que debe incluir un ambiente de ejecución, ¿no? Un ambiente mío para hacer la prueba, y para que ustedes lo tengan en cuenta, más o menos para que identifiquen cuáles son las más importantes, ¿ok? En primer lugar, bueno, eso lo saqué de una herramienta, ¿no? Pero básicamente me permite explicarles cuál es el modelo que debe tener un ambiente de ejecución. ¿Okay? En primer lugar, el controlador. El controlador es, bueno, esa laptop de arriba es un controlador, es, digamos, el cerebro de la ejecución. Cuando yo ya termino de hacer mi scripting, yo necesito que ese scripting corra en una herramienta, ¿no?, de performance. Esa herramienta tiene que estar instalada en un controlador, ¿no?, que es, digamos, el cerebro, el que dice, ya, vamos a hacer la ejecución, vamos a crear tantos hilos, vamos a reservar tanto de memoria, vamos a recibir cuánto es el tiempo de respuesta de cada una de las peticiones que yo hago, y las voy a promediar, las voy a graficar, etc., ¿no? Ese es el cerebro de la prueba de performance y se llama controlador. Es importante. Pero el controlador no es el que hace la ejecución de la prueba, no es el músculo de la ejecución. ¿Quién es el músculo? Los inyectores de carga. ¿Okay? Ese es el segundo punto importante en un ambiente de ejecución. A la par del controlador, yo debo de tener inyectores de carga que hagan el trabajo de replicar toda esa concurrencia masiva y que la inyecten hacia el servidor. ¿Ok? Importante. Ellos son el músculo, ¿no?, los que hacen la chamba. Ahora, los inyectores de carga, ahora ya con esto, el cloud y eso, se pueden incluso pedir a demanda. Antes tú tenías que tener un servidor, pues un fierro así bueno y poderoso para que haga la inyección desde tu ambiente, digamos, ¿no? Pero ahora ya tú puedes crearlos a demanda. O sea, tú agarras y dices, ¿sabes qué? Voy a hacer una prueba, perdón, dame una licencia para diseñar y te voy a dar una licencia con 5 usuarios, ¿no?, para que tú repliques 5 usuarios y crees tu script. Incluso te lo dan gratis para que tú lo puedas hacer. Pero cuando tú quieres hacer una prueba, esos 5 usuarios no te bastan. Tú quieres hacer una prueba con 1000 usuarios. Entonces, para hacer, tú dices, no, necesito una prueba con 1000 usuarios. Ok, entonces tú alquilas este servicio para que durante un periodo de tiempo o por unas cuantas ejecuciones puedas hacer esa prueba con los 1000 usuarios, y cuando terminas la prueba simplemente los servidores mueren, ¿no?, y regresan a hacer lo que eran antes. Entonces es bastante novedoso y bastante interesante para hacer ejecuciones, ¿no? Se recomienda utilizar los generadores de carga en la nube cuando se va a probar mucha cantidad, ¿no?, porque sería tonto adquirir o comprar servidores propios para hacer una prueba, no sé, de 1 millón de usuarios y después ya no lo quiero utilizar y son a quedar ahí mosqueándose. Entonces es importante, es recomendable utilizarlos cuando es una prueba con una gran cantidad de usuarios. ¿Qué hacen estos inyectores de carga? Lo que hacen, como les digo, es replicar el comportamiento del usuario, es decir, replicar todos los devices o todos los browsers o todos digamos, los equipos o los equipos que están utilizando los usuarios. ¿Okay? Entonces hacen esa replicación y inyectan la carga a los servidores, ¿no?
Y esta parte de acá es los servidores. Ya vendrá a ser el ambiente de ejecución, ¿no? Que puede tener, por ejemplo, un application server, un database server, ¿no? Y en esos servidores, y aquí viene el tercer punto importante del ambiente de ejecución, es el monitoreo, el agente de monitoreo. Muchas herramientas te dan un servidor de monitoreo, en el caso de cuando tienes muchos servidores para monitorear, te dan un agente de monitoreo, un servidor de monitoreo, perdón, en donde lo que se encarga es de mirar, de observar qué es lo que está pasando en cada uno de estos servidores, ¿ok? Entonces va viendo cómo se comporta el CPU, va viendo cómo se comporta la memoria, va viendo cuánto es el tiempo de respuesta de los componentes que tenga ese servidor, y lo va traduciendo, bueno, y se lo va enviando, pues no, obviamente al controlador, que es el que se encarga de, digamos, de crear las gráficas, de correlacionar todos esos resultados y darlo de una manera más didáctica, ¿no? más sencilla para el ingeniero de performance en este caso. ¿Ok? Entonces, esos son los tres puntos importantes. ¿Cuáles eran? ¿Se acuerdan? Controlador, ¿no es cierto? El inyector de carga y el agente de monitoreo, ¿no? Son los tres puntos importantes que ustedes tienen que tener en cuenta para que configuren su ambiente de ejecución. ¿Okay? Okay, ¿hasta acá hay alguna pregunta? ¿Ninguna? Creo que hay pelotitas para todos. A ver, seguimos entonces. Entonces ya me entregaron la aplicación, ya sé que la aplicación estaba funcionando correctamente, me dieron la versión final con la cual yo voy a probar, ¿no es cierto? Ya diseñé mi ambiente de ejecución, ¿no es cierto? Ya tengo mi controlador, tengo mis inyectores de carga, tengo mis agentes de monitoreo que ya están instalados en los servidores que voy a probar, ¿no es cierto? Y ahora, siguiente punto, digamos, utilizar métricas o criterios de aceptación realísticos, ¿no? Digamos, un poco más realistas. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, a mí me dicen, yo quiero que mi aplicación responda en un segundo, ¿no? Tiene que responder, si demora más de un segundo, la aplicación está lenta, ¿no? Entonces aquí es importante mucho el conocimiento que tengas tú y que puedas transferir a los dueños de la aplicación, porque siempre ellos obviamente quieren que su aplicación sea rápida y que funcione bien y que todo esté ok, ¿no? Pero muchas veces al momento de correr una prueba de repente de baseline, una prueba inicial, te das cuenta que la aplicación está demasiado lenta y que no pasa nada, ¿no? Entonces es importante siempre establecer como que conceptos realísticos, criterios de aceptación realísticos para que la aplicación, o sea, para que primero sepas cómo se comporta la aplicación y en base a eso establezcas los criterios y digas, no, adecuadamente, por ejemplo, la aplicación, tú quieres que se demore un segundo, pero yo he hecho una prueba y mira, y se demora 10. ¿Sabes que 10 va a ser nuestra métrica? Y en base a eso, con todos los nuevos cambios que entren, vamos a utilizar ese número, ese valor para comparar las diferentes versiones, ¿no? Para saber si fue adecuado o no. Importante. Entonces, ya tengo esto y ahora ya me voy a poner a lo que son, a diseñar los scripts, ¿no? Para emular las transacciones. ¿Qué criterios tengo que tener en cuenta para diseñar un script? Importante. Tú creo que trabajas en automation, me dijiste, ¿no? Cuando tú diseñas un script de automation, ¿qué es lo que... cuando yo te pregunto, a ver, sugiéreme tú qué es lo que voy a diseñar, ¿en qué te basas para diseñar ese script? Bueno, primeramente tengo que ver el test case, por ejemplo, me digo por el test case, que es la acción que el usuario va a hacer al usuario final. Y luego tengo que ver los componentes, por ejemplo, de la página web. Si voy a automatizar una página web con componentes, y ahí voy a crear un comportamiento, tiene que dar un clic o no. Exacto. Los controladores de la página. Correcto, ¿no? Pero, por ejemplo, si a mí me dicen, ok, yo nunca he hecho automation, tú recomiéndame de todos estos casos de prueba cuáles son los que yo debo automatizar. ¿Automatizarías todos los casos de prueba? Si no tienes obviamente un presupuesto, pues, si tienes un presupuesto acortado, no hay mucho tiempo, no hay muchos recursos. No. ¿Qué haría? Priorizar, ¿no? Claro. ¿Y en base a qué? A los que son más críticos de repente, ¿no? Entonces, en el caso de performance es similar, ¿no? Siempre se trata de priorizar en primer lugar los casos críticos para el negocio, dependiendo del rubro, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo una aplicación que es e-commerce, de hecho tengo que hacer un script que haga el tema de reservas, un tema de compras, de repente de pagos, ¿no es cierto? Si tengo una aplicación que es de reserva de hoteles, por ejemplo, de hecho tengo que hacer un script que haga reserva, ¿no? Que haga reserva, que haga pago, etcétera, ¿no? Y así, dependiendo del tipo de aplicación, siempre se trata de emular los casos que son más críticos para el negocio o para la aplicación. Por ejemplo, yo tengo un caso en el que lleno un formulario
y de registro, por ejemplo, y subo un archivo por FTP, por ejemplo, ¿no? Y el archivo, no sé, es un DNI escaneado, vamos a decir, ¿no? Es un archivo grande, pesado. Entonces, a mí me dicen, pero el registro no es hacen que 10 registros en un mes, o sea, no es algo crítico, ¿no? No lo hagas. Ok. Pero ¿qué pasa? Que esa subida de archivo puede mandar al servidor que esté, digamos que se contenga, mientras que hay otras transacciones críticas que sí se están realizando, ¿no? Entonces es importante recomendar que se realice esta prueba también, porque esta subida de archivo puede significar que el sistema genere una contención para otros casos que se van a estar ejecutando en la misma aplicación, ¿correcto? Entonces hay dos criterios aquí, qué tan importante es para el negocio y qué tanto afecta para la aplicación, ¿correcto? Antes de crear el scripting. Ahora, para hablar del scripting, bueno, aquí vamos a recordar un poco lo que les decía. Esta imagen me pareció bastante chévere porque es como que tratar de humanizar el script, ¿no? Si bien es cierto, el script es algo que, bueno, es, digamos, ¿cómo le puedo decir? Un flujo repetitivo, ¿no? Que hace para lo que tú lo has programado, etc. Siempre tenemos que buscar que ese script sea lo más humano posible, ¿no? Y entonces hay diferentes componentes que podemos utilizar para que este script sea lo más humano posible, ¿no? Y dependiendo de la herramienta que utilices. Existen loops, existen assertions, existen tipos de pensado, expresiones regulares, etc., ¿no? Mientras más humano sea tu script, mejor va a ser tu prueba, ¿no? Más significativa va a dar. ¿Qué herramientas se utilizan para el scripting? Aquí hay algunas, el JMeter, que es un open source, hay otros que son, prácticamente todas son de paga. El JMeter es el único, creo que es el open source de aquí. ¿Qué más? Perdón que corra porque ya estamos a tiempo. La data es importantísima porque para hacer una prueba de performance se necesita mucha data para realizar la prueba, ¿ok? Si voy a hacer un formulario, si mi prueba es un formulario, necesito qué cosa, DNI, por ejemplo, nombres. Si voy a probar, no sé, una reserva de vuelos, necesito tener vuelos disponibles para reservar, etc., ¿no? Esta es la parte más importante y de hecho muchos proyectos de performance se caen porque no hay suficiente data disponible para emular una prueba de performance. ¿Okay? Acuérdense que en una prueba de performance tratamos de emular miles de usuarios, entonces tiene que haber miles de datos que soporten a esos miles de usuarios. Bastante importante. Y la parte de la ejecución de la prueba, que es bien importante, es la parte más divertida porque es en donde ya vas a disparar contra los servidores y le vas a dar con todo, ¿no? Hasta que se caigan. Existen diferentes tipos de pruebas de performance, las pruebas de carga, las pruebas de estrés, pruebas de endurance o SOC test, el spy testing, el scalability, etc. Diferentes tipos de pruebas que lo que hacen es lo mismo, similar, ¿no? Pero es lo mismo, o sea, tratar de estresar al servidor, pero con diferentes estrategias, vamos a decirlo así, ¿ok? Sí, básicamente todos cada una cumple como con un objetivo particular, vamos a ver las principales. La prueba de carga busca determinar si tu aplicación está bien o no, así de simple, ¿no? ¿Cumple con los criterios de aceptación o no cumple con los criterios de aceptación? Entonces, para eso hago una prueba de un load test que digamos que lo que busca es probar un escenario real, cómo la aplicación se va a comportar en producción. Para eso yo hago la prueba de load test. Una vez que ya determino que el load test o la prueba de load test ya pasó, ya sé que está funcionando correctamente y que en producción no se va a caer en un escenario regular del día a día, hago una prueba de escalabilidad en donde yo incremento la cantidad de usuarios que probé en la prueba de carga y para saber qué tanto más aguanta mi sistema, porque de repente si es una aplicación bancaria, yo tengo 5 oficinas actualmente, ¿no? Pero yo sé que para el próximo año me proyecto para 2 o 3 oficinas más. Entonces quiero saber si mi aplicación y mi ambiente, tal y como está ahorita, va a soportar esa nueva cantidad de usuarios. Entonces para eso hago una prueba de escalabilidad. El SOC test es importante porque, sobre todo para aplicaciones nuevas, porque el sistema está 24/7, ¿no? El sistema nunca se apaga. Entonces yo tengo que ver aquí, el foco importante aquí es la memoria del servidor, ¿no? Y trata de ver cómo se comporta esa memoria durante la ejecución, para ver si es insuficiente o no. Y la prueba de estrés, que digamos es una de las más conocidas, es donde ya me olvido del escenario real, de qué es lo que va a pasar en producción, y le disparo a matar al servidor. ¿Para qué? Para saber en qué punto es vulnerable el servidor, en qué punto se va a caer primero. Si se va a caer primero el servidor web, si se va a caer la base de datos, si la aplicación se va a quedar sin memoria, etc. Entonces yo ya me olvido de lo que son los criterios de aceptación, me olvido todo y disparo a matar para saber cómo dónde se va a caer primero el servicio, ¿no? Más importante. Y otras clases de pruebas están en el smoke testing,
lo que es el profiling, el debugging y los baselines, ¿no? Y bueno, para terminar ya, otra cosa importante es el cómo interpretar los resultados, ¿no? Existen diferentes herramientas en el mercado, prácticamente todas son de paga, para yo ver lo que son el monitoreo, para ver cómo están los servidores comportándose. Muchas de ellas me dicen en tiempo real cómo se comportan los servidores y de esa manera yo puedo saber cuál de ellos está fallando. El Dynatrace, por ejemplo, me permite ver lo que es allá a nivel incluso de código, ¿no? Cuando yo deployo una aplicación en el servidor, el Dynatrace me permite ver incluso hasta en qué línea de código está saturando más el servicio, ¿no? ¿Cuál es la que le inyecta mayor demora, ¿no? Es bastante interesante, recuerda un montón de plata, ¿no? Y finalmente lo que es el reporte, ¿no? Tengan en cuenta que la prueba de performance es una prueba bastante técnica. Entonces ustedes tienen que, al momento de realizar su prueba, ya cuando tienen los resultados, tienen que saber a qué público se van a dirigir. Porque no todos en una reunión pues, de cierre, ¿no? No todos son técnicos, no todos conocen que es un CPU, una memoria, etc., ¿no? Entonces tienen que saber a quién dirigir las pruebas. De repente, si es una audiencia más ejecutiva, entonces solamente darle, no, la aplicación está ok, va a funcionar bien, no hay ningún problema, etc. Pero si es una concurrencia técnica, simplemente decirle, mire, sabes que está bien la aplicación, pero si se quiere mejorar, de repente podríamos, no sé, aumentar la cantidad de memoria, hacerle un upgrade al sistema operativo, no sé, aumentar los nodes, etc., ¿no? Un poco más técnico. Y eso es básicamente el summary que nos entregaba al final, ¿no? Y bueno, eso vendría a ser todo. No sé si ¿tienen alguna pregunta? Sí, corre. Para todos los que pregunten, le pelotas. En la prueba de performance hay una métrica de cuántas veces te van a devolver, o tú vas a devolver el producto final, la aplicación. O sea, hay una métrica como, por ejemplo, si hay más de 15 errores, ¿no? Que es lo que hacemos nosotros, más de 15 o 20 errores, te rechazo tu producto, comienza a asfixiar. En el caso del performance... No tanto como métricas, se llaman criterios de aceptación. Estos criterios de aceptación se definen en la parte del alcance del proyecto, como les dije. Y básicamente son una serie de indicadores, ¿no? Como un checklist. Digo, ¿cuánto es el procesamiento? El procesamiento del CPU va a estar siempre al 50%, no tiene que pasar los 4 GB de memoria, el tiempo de respuesta tiene que ser no mayor a 10 segundos, tiene que procesarse 50 transacciones por segundo, etc. Un checklist. Yo corro la prueba y cuando evalúo los resultados veo y comparo con eso, ¿no? Si no pasa uno de ellos, tú puedes decir que la prueba no pasa con uno, que simplemente no pasa, pero eso se discute pues en una reunión un poco más técnica, ¿no? Con gente que... No hay forma de hacer una prueba de performance por módulo, porque como lo has planteado, ya siempre es al final, sí, cuando ya hay algo, porque sí, imagínate que no pasa y se dan cuenta de que habían diseñado mal la arquitectura en alguna parte, sí, y otra vez tienen que volver a hacer todo. Lamentablemente siempre se hacen las pruebas al final y ese es un error que no se debería hacer, pero sí se puede hacer pruebas por módulos. Si yo tengo mi aplicación que es por ejemplo, por lo menos los core, ¿no? Web server, es un app server y es una base de datos server, yo desde el inicio, cuando ya está el modelo de base de datos ya está desarrollado, yo puedo hacer inyecciones JDBC, como te dije en los protocolos, y empezar a probar todas las inyecciones que se van a hacer, todos los selects, todos los inserts, y sin tener ni la aplicación yo puedo saber que si la base de datos va a soportar o no va a soportar esa cantidad, ¿no? Que sí, puedes escalar a todos los modos. ¿Preguntas? ¿Estás trabajando más o menos No. bajo el enfoque de aplicaciones web, ¿no? Sí. Ya, en el caso de empresas que utilizan, por ejemplo, aplicaciones de escritorio, que trabajan con servicios de Windows, que se hostean en un servidor AIS y luego se conectan a la base de datos, de todos los tipos de pruebas, ¿cuáles recomendarías realizar de performance? En primer lugar, si nunca le han hecho una prueba, es que la prueba de performance no está tanto enfocada en cómo es la aplicación, sino qué tanto nivel de expertise en pruebas de performance tiene. La prueba básica, la más importante, como les dije, es la prueba de carga. Que si nunca le han hecho pruebas de performance a tu aplicación, tienes que empezar por esa, la prueba de carga. Definir todos tus criterios de aceptación, definir cuáles van a ser tus criterios para decidir si pasa o no pasa, en primer lugar, y después correr una prueba de carga para saber cómo se comporta la aplicación, y dependiendo de nuevos cambios que entren, ya con esa base puedes decir, ok, antes estaba mejor la aplicación, ahora está peor, entonces no pasa.
Ese es lo primero. Y hablando del protocolo, sí, siempre se prueba HTTP, pero por ejemplo esta herramienta Scapa tiene un plugin, bueno, que es un poquito antiguo ya, pero lo que hace es emular escritorios virtuales de Windows. Entonces tú podrías emular, hice una prueba, me acuerdo, con 20 RDPs, ¿no? Remote Desktop Protocol, 20, con un servidor obviamente que emula esos 20 esas sesiones, y lo que hacen es emular la transacción a través dentro de cada uno de esos escritorios virtuales. Ahora, en este caso eran 20 y es factible hasta cierto punto, ¿no? Pero si tienes una prueba con 1000 usuarios, ya se pone un poquito más complicado, ¿no? Porque tener 1000 escritorios virtuales en donde se transaccionen en paralelo es bastante loco, por así decirlo, ¿no? Entonces ahí de repente puedes utilizar otra estrategia, como por ejemplo, ¿qué hace la aplicación de escritorio? Utiliza recursos del sistema operativo de la máquina donde lo estás corriendo, pero utiliza otros recursos que sí son compartidos, como por ejemplo la base de datos, que es una base de datos para todas las aplicaciones de escritorio. Utiliza, no sé, un web server de repente para mandar mensajes web, etc. Entonces tu prueba podría enfocarse de repente en eso, ¿no? Sería menos costosa, ¿no? Hacerla de esa manera. Inyectar a la base de datos directamente, probar el web service directamente, etc., ¿no? Y así empezar a analizar por dónde puedes ir, ¿no? Sin necesidad de replicar toda la aplicación de escritorio. De repente es una unidad. ¿Okay? ¿Alguien más? ¿Preguntas? Sí, el tema de Big Data entraría acá en esta de performance. Sí, el Big Data es más que todo para hacer análisis, ¿no? De hecho, es bastante importante el tema de los analytics, ¿vale? Es bastante importante, ¿no? Porque, ¿cómo sabes tú cuántos usuarios concurrentes estuvieron en tu aplicación en la última campaña de ventas, por ejemplo, en tu Black Friday? ¿Cuántos usuarios metieron al Black Friday? No sé. ¿Cómo saber? Con Analytics. En el Analytics, ¿qué haces? ¿Saben cómo se llaman los Analytics? ¿No? Es simplemente un llamado que se le pone en tu página web para que cada vez que alguien entre ese llamado y se empiezan a contar, ¿no? 1, 2, 3, 4, y ya te dan te lo dan como que por picos, y te dicen, ¿no? De tal hora a tal hora hubieron tantos usuarios, de tal hora a tal hora hubieron tantos usuarios. Y así tú puedes diseñar tu prueba de performance sabiendo de que para el próximo Black Friday van a haber más o igual cantidad o más de los que hubo en esa fecha, ¿no? De repente el tema de Big Data podría entrar por ahí, ¿no? En el tema de performance, en el tema de Analytics. Y lo que es móviles, o sea, por ejemplo, siempre se habla de crecer aplicaciones web como tal, pero en lo que es aplicaciones móviles, que ahorita es la tendencia, ¿no? O sea, en este caso, ¿qué herramientas utilizar? De hecho, de estas, es que depende. Tu aplicación móvil, igual como le dije del cliente del desktop,